Bienvenidos a esta segunda clase introductoria a los circuitos eléctricos. Dura unos 20 y poquitos minutos. Si todavía la encuentran larga, no se olviden de que este material es para no menos de 2 turnos de 45 minutos de clase. Sin más, ley de Kirchhoff para los voltajes, siempre empezando con los próceres. Con las ecuaciones de Maxwell se llega a la ley de los voltajes en 3 pasos. Hey, perdonen que interrumpa la historia que apenas empezaba, pero para aquellos que tengan alguna familiaridad con los operadores vectoriales, al final de la clase, incluso después de la despedida, está esta demostración en 3 pasos que acabo de mencionar. Lástima que esa belleza formal solo sea disfrutable por aquellos dichosos mortales que se han adentrado en el cálculo vectorial. Recomencemos la historia. Con las ecuaciones de Maxwell se llega a la ley de los voltajes en 3 pasos. Solo que Maxwell no publicó sus ecuaciones hasta 1862, casi 20 años después que Kirchhoff publicara sus leyes circuitales. Hizo Kirchhoff importantes aportes a la física, en espectroscopía y termoquímica. Sin embargo, lo que lo inmortalizó fueron esas leyes circuitales que llevan su nombre y que desarrolló siendo todavía un estudiante. No sé cuál puede haber sido el razonamiento de ese brillantísimo alumno, pero me imagino algo así. La fuerza entre las cargas eléctricas ya venía bien establecida desde Coulomb en 1785. Puede que Kirchhoff haya intuido la naturaleza conservativa del campo eléctrico sencillamente por su similitud con la gravitación, ¿verdad? La gravitación es un campo central y como tal, ya desde Newton, o sea, hacía más de un siglo, se sabía que era conservativo. El campo electrostático, por su parte, era muy similar, cosa establecida desde los experimentos de Coulomb en 1875. Por tanto, tenía que ser conservativo también. Consideremos ahora un circuito con 3 componentes, una batería y 2 elementos resistivos. Escojamos la trayectoria cerrada L como una que va a través de los cables y elementos circuitales. Además, definamos 3 puntos A, B y C entre estos elementos. La integral de línea en L se puede expresar como la suma de las integrales de línea de A hasta B más la de B hasta C, y para cerrar sumamos la de C hasta A. Estas integrales son las diferencias de potencial o voltaje de A respecto a B, de B respecto a C y de C respecto al punto A. No importa cuántos elementos tenga un circuito, la integral de línea siempre se va a reducir a la sumatoria de sus voltajes, lo que se enuncia así. En estado estacionario, la suma algebraica de los voltajes en cualquier circuito cerrado es igual a 0. Ni en el curso más elemental del patacable se puede omitir la ley de Ohm. Ese concepto de la resistencia eléctrica, introducido por el señor Georg Ohm en 1826, para aquellos primitivos circuitos de corriente directa, se va a generalizar después a la impedancia para la corriente alterna. Va a ayudar a caracterizar cuánta fuente de energía existe y hasta los medios en que se propagan las ondas electromagnéticas. Ni el mismo Ohm pudo vislumbrar el alcance del concepto que introdujo entonces. Sin más. La ley de Ohm. Esta no se deduce de una ley más general como las de Kirchhoff que ya vimos, sino que expresa una observación empírica. Georg Ohm se pasó de 1825 a 1827, demostrando que la intensidad de la corriente en un conductor, que se simboliza con la letra I, era directamente proporcional al voltaje que se le aplicaba, con la letra V, e inversamente proporcional a lo que llamó resistencia del conductor, R, obteniendo lo que hoy se conoce como la ley de Ohm. La resistencia se expresa en ohms y se simboliza con la letra griega omega. Un conductor con la resistencia de un ohm le circulará la corriente con una intensidad de 1 ampere cuando se le aplica 1 volt. Recibía mi primer curso de electricidad, entonces me dijeron más o menos esto que acabamos de enunciar. En la medida que el curso avanzaba
y empezaba a familiarizarme con circuitos cada vez más complejos, la ley de Ohm me llegó a parecer la cosa más natural del mundo. Durante mucho tiempo desmerité a Ohm por considerar su ley una total trivialidad. No fue hasta allá en la universidad que un viejo profesor de laboratorio me pidió que me situara en 1825 y que me propusiera demostrar lo que el señor Ohm. Inocentemente, sugerí que podía haber usado varias baterías, alambre y un galvanómetro. Aquel veterano maestro sacudía mi ignorancia al informarme que aquellas baterías que Alessandro Volta había inventado hacía solo unos años no eran de las que hoy se pueden comprar en el supermercado. Entonces había que hasta hacérselas. Y aparte de que no todas quedaban iguales, la fuerza electromotriz cambiaba constantemente con las condiciones ambientales, y hasta con el uso. Me explicaba que para obtener una fuente cuyo voltaje pudiera variar controladamente, tuvo Ohm que inventarse una. Para esto le echó mano a la recién descubierta termoelectricidad por Thomas Johann Seebeck en 1820. Así, usando como fuente de energía eléctrica un termopar de bismuto cobre, logró demostrar que las deflexiones de una aguja imantada eran directamente proporcionales a las diferencias de temperatura en el termopar e inversamente proporcionales al largo de los cables que usaba en sus experimentos. Desde entonces aprendí a respetar mucho al señor Georg Simon Ohm. Este publicó sus observaciones en 1827, pero ese empirismo suyo fue objeto de fortísimas críticas. La rancia academia alemana de entonces entendía que a las leyes de la naturaleza solo podía llegársele por la vía de la razón pura. Y hasta prohibió que sus resultados fueran impartidos a los estudiantes de física de entonces. Su descubrimiento no fue aceptado hasta 1840 y no fue hasta después del 50 que se le comenzó a llamar la ley de Ohm. Ohm no solo comprobó que la corriente fuera proporcional al voltaje, sino que también la resistencia era proporcional al largo de los cables que estaba usando e inversamente proporcional al área de su sección transversal. Ohm encontró también que la resistencia dependía del material del conductor de que estuvieran hechos sus cables. La constante de proporcionalidad es la llamada resistividad del material, que tiene unidades de Ohm metro y se suele simbolizar, con la letra griega Rho. La resistividad es una de esas propiedades específicas de los materiales que más varía de una sustancia a otra. A temperatura ambiente, la plata tiene una resistividad de 1.6 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Fíjense bien, menos 8. Mientras que el cuarzo muestra una de 7.5 por 10 a la 17 más 17 ohm metro. Tan grandes son las diferencias, 25 órdenes, que aquellos con resistividades superiores a los 10 a la 4 ohm por metro dejan de llamarse conductores ya, para pasar a ser aisladores. Algunos materiales con resistividades entre 10 a la menos 4 y 10 a la más 4 ohm metro ni son aisladores ni tampoco buenos conductores. Ejemplos de esto son algunos elementos del grupo 4A de la tabla periódica. Se les llama semiconductores. Los primeros diodos semiconductores y los primeros transistores fueron hechos de germanio. Pero desde hace ya 5 décadas, todos los elementos semiconductores se hacen en silicio. Un elemento muy curioso es el carbono, que cuando cristaliza como grafito es un conductor, pero si cristaliza como el diamante es un perfecto aislador. La ley de Ohm tiene su versión vectorial o microscópica. Esta dice que en cualquier punto dentro de un conductor, la densidad de corriente por unidad de área es proporcional a la intensidad de campo en ese punto. Y la constante de proporcionalidad es la resistividad del material. Expresarla así va a ayudar a entender el mecanismo que explica el por qué se cumple la ley de Ohm. Si los portadores dentro de un conductor estuvieran verdaderamente libres, como en el vacío,
Un campo eléctrico ejercería sobre ellos una fuerza que los iba a acelerar inmediatamente. Pero esto no resultaría en una corriente constante, como predice la ley de Ohm, sino en una que iba a estar creciendo mientras estuviera aplicado el campo, ¿verdad? Pues claro que los portadores siempre se aceleran en presencia de un campo eléctrico. Pero es que estos no están en el vacío, sino como metidos en un campo de obstáculos. Ese campo de obstáculos es la red atómica del conductor. Con su frecuente choque con la red atómica, los portadores pierden la energía adquirida, resultando en una velocidad promedio proporcional a la intensidad del campo, que es lo que dice la ley de Ohm. Veamos un ejemplo en que la gravedad no acelera, sino que redunda en una velocidad de caída constante. Este mecanismo va a explicar también por qué el conductor se calienta cuando le pasa una corriente. Cada portador con carga Q que cae de un potencial V1 a otro V2 más bajo ha recibido del campo eléctrico una energía igual al producto de su carga por la diferencia de potencial. Pero su energía cinética no ha cambiado realmente, de manera que ¿dónde se metió esa energía? Por lo tanto, esa energía tiene que haber sido entregada en calor a la matriz atómica. Ahora a lo cuantitativo. Si por ese conductor estuviera pasando una corriente de I amperes, la potencia en watts disipada entre los puntos unidos sería el producto de la corriente en amperes por la diferencia de potencial en volts. No obstante, la expresión más común para la potencia consumida o entregada por un elemento circuital es simplemente el producto de la corriente por el voltaje. El voltaje se considera positivo cuando el potencial cae en la dirección de la corriente, o sea, cuando hay consumo o disipación de energía. Combinando esta expresión con la ley de Ohm, se obtienen otras dos de uso muy común para la disipación de potencia en una resistencia. I2 por R y V2 partido por R. Pareciera como que ya estamos listos para entrarle a los métodos de resolver circuitos. O la teoría de las redes eléctricas, que suena como que tiene mucho más nivel. Pero primero, vamos a ejercitar un poco ese concepto de la resistencia, que es muy importante. Bueno, ahora toca aplicar lo expuesto. A partir de la forma vectorial de la ley de Ohm, obtenga la expresión para la resistencia de un conductor cilíndrico de resistividad uniforme, longitud L, y cuya sección tiene un área mínima S. Ahora es cuando la práctica viene a sacudir lo que creímos haber comprendido perfectamente. Vamos a enumerar las cosas que sabemos. 1. El vector de campo eléctrico tiene que ser colineal con el eje de seguida, ya que cualquier componente radial acumularía carga en su superficie y esto eventualmente la anularía. Por tanto, toda sección perpendicular al eje es equipotencial. 2. La intensidad de campo tiene que ser constante en toda esa sección equipotencial. Si no, la circulación de ese campo, o sea, su integral de línea en circuito cerrado, sería distinta de cero. 3. Como E es igual a ρ por J, pues lo dicho para E es cierto también para J. El campo tiene que ser constante a lo largo del eje, de manera que la carga que entre a una sección cualquiera del cilindro tenga que ser igual a la que sale. Y ahora un poco de lógica. Combinando la 3 con la 2, si E era constante en toda la sección, pues la J también lo será. Y por tanto, la densidad de la corriente por unidad de área J será igual a la corriente total I entre el área de la sección S. Combinando ahora la 1 con la 4, la integral de línea del campo entre A y B se reduce al producto de E por L, lo que nos permite expresar el campo como el cociente del voltaje entre A y B y la longitud L. La ley de Ohm vectorial ahora se reduce a esta bobería. Y de ahí que
Enunciemos el resultado obtenido. La resistencia es proporcional al largo del cilindro e inversamente proporcional al área de su sección. Aunque sea ejemplificado con un cilindro de sección circular, la ecuación anterior es válida para una sección de cualquier forma. Y esto no es más que lo que el señor Georg Ohm ya había averiguado desde 1826. Pasemos ahora a una segunda aplicación. Obtengamos la expresión para la resistencia entre dos cilindros coaxiales altamente conductores de largo H, existiendo entre ellos un medio de resistividad ρ. ¿Qué sabemos aquí? Bueno, pues, uno, que por simetría no puede haber otro campo que no sea el radial, ya que de haberlo, esto indicaría una injustificable preferencia espacial, y por lo tanto, las equipotenciales serían también cilindros, ¿no? 2. Por simetría también, la intensidad del campo eléctrico no puede depender de la posición a lo largo del eje del cilindro. Como el vector E es proporcional al vector J, pues lo dicho para E es también válido para J. Este sería el 3. Y 4. La corriente que atraviesa cualquier superficie equipotencial tiene que ser la misma. Como en el caso anterior, vamos a aplicar un poquito de lógica. Y combinando todo esto que sabemos, podemos llegar a que la densidad de corriente a una distancia r del eje es igual a la corriente total I dividida entre el área de la equipotencial que pasa por ese punto, que es un cilindro cuya área es 2 por pi por r y por su longitud h. Sustituyendo ahora esa expresión para la densidad de corriente en la ley de Ohm vectorial, obtenemos una expresión para el campo eléctrico en función de esa corriente total. Haciendo la integral de línea del campo eléctrico entre A y B, nos queda el conocido diferencial de R sobre R, que como todo el mundo sabe, ¿verdad?, integra como el logaritmo natural de R. Evaluando entre RA y RB, pero ahora la integral de línea del campo eléctrico entre A y B no es otra cosa que el voltaje entre A y B. La expresión que resulta tiene la forma de la ley de Ohm, y lo que está entre paréntesis no es más que la resistencia entre A y B, por lo que quizás se estén preguntando por qué es necesario saber calcular las resistencias en geometrías raras como esta, cuando realmente cualquier resistencia se puede hacer con trozos de alambre, ¿verdad? Pero por razones que se verán cuando toque estudiar las ondas electromagnéticas. Cuando éstas se propagan en uno de esos cables coaxiales, hoy muy familiares por el uso en la televisión, es necesario que todo se mantenga en esa simetría. Para esta aplicación, las resistencias tienen que ser anillitos, y para calcularla hay que usar esa ecuación recién obtenida, en la que la resistencia resulta proporcional al logaritmo de los lados. Una aplicación más. Obtengamos la expresión para la resistencia entre dos esferas altamente conductoras de radio RA y RB, existiendo entre ellas un medio de resistividad ρ. ¿Y qué sabemos aquí? 1. Por simetría, no puede haber otro campo que no sea el radial, ya que de haberlo, bueno, esto indicaría una injustificable preferencia espacial. Por lo tanto, las equipotenciales también son esferas. Como el vector E es proporcional al vector J, bueno, pues como en otras ocasiones, lo dicho para E también es válido para J. Y 3. La corriente que atraviesa cualquier superficie equipotencial tiene que ser la misma. Con ese poquitico de lógica de siempre y combinando todo lo que sabemos, podemos llegar a que la densidad de corriente a una distancia r del centro es igual a la corriente total dividida entre el área de la equipotencial que pasa por el punto, que es una esfera de área igual a 4pi por r al cuadrado. Sustituyamos ahora esa expresión para la densidad de corriente en la ley de Ohm vectorial, con lo que obtenemos una expresión para el campo eléctrico en función de esa corriente total. Haciendo la integral de línea del campo eléctrico entre A y B, nos queda el diferencial de R partido R2, que como todo el mundo sabe, integra como menos 1 partido R. Evaluamos entre A y B. La integral de línea del campo eléctrico entre A y B no es otra cosa que el voltaje entre A y B. La expresión que resulta tiene la forma de la ley de Ohm,
Y lo que está entre paréntesis es la resistencia entre A y B. Teníamos esta expresión para la resistencia. Si hacemos tender el radio de la esfera exterior al infinito, su contribución a la resistencia se anula, quedando que la resistencia solo depende del radio de lo que era su esfera interior. Pero como posiblemente ya puede estarse sospechando, esto trae cola. La resistencia de una esfera sumergida en un medio resistivo suficientemente grande va a depender solo de su radio y no, como en estos ejemplos, del tamaño de la cubeta. Las corrientes en ambos casos serán iguales. Otro caso. Una esfera sumergida solo hasta la mitad en un medio resistivo grande sería equivalente a la mitad inferior del problema de la esfera completa. O sea, el mismo voltaje, pero la mitad de la corriente. Y por tanto, el doble de la resistencia. No sé si alguien se habrá fijado, pero en la periferia de cualquier casa o edificio siempre va a existir algo como esto. Es el aterramiento del edificio. A esto va conectado el pararrayos y el neutro de la convertida eléctrica. La calidad del aterramiento se caracteriza en ohms y típicamente al de alrededor de 1. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la resistencia esférica? Oí hablar a los electricistas de que si la Tierra esa era buena o si era mala, si tenía un ohm, si tenía 3. Y yo me preguntaba, bueno, ¿entre qué y qué es esa resistencia de 1, de 3, de lo que sea? Me figuraba que esto debía depender de la existencia y posición de un segundo contacto y que mientras estuviera más lejos, bueno, habría más resistencia. Aunque un pincho de cobre clavado en la Tierra no es una semiesfera, también tiene una resistencia que no es infinita. No importa la forma de contacto, a partir de cierta distancia, las equipotenciales siempre se van a convertir en semiesferas. Bueno, toca ahora recapitular. 1. Debido a que el campo electrostático es conservativo, la fuerza de ese campo sobre una carga que recorre cualquier trayectoria cerrada es cero. Por lo que pasando esta por dentro de cualquier circuito, se demuestra que la suma algebraica de los voltajes de sus componentes tiene que ser cero. La ley de Ohm enuncia un descubrimiento empírico. Dice que en conductores comunes, la corriente es proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a una magnitud que el señor Ohm llamó resistencia eléctrica. Esta se expresa en Ohm y se simboliza con la letra griega omega. Algo con la resistencia de un ohm le circulará una corriente con la intensidad de 1 ampere cuando se le aplica un volt. 3. Ohm encontró también que la resistencia dependía del material del conductor de que estuvieran hechos sus cables. La constante de proporcionalidad es la llamada resistividad del material, que tiene unidades de ohm metro y se suele simbolizar con la letra griega ρ. La resistividad es una de las propiedades específicas de los materiales que más varía de una sustancia a otra. Entre la plata y el cuarzo hay 25 órdenes. 5. El campo dentro del conductor solo logra acelerar a los portadores de carga brevemente, ya que estos pierden cualquier energía cinética adquirida en sus frecuentes choques con la red atómica. 6. Este mecanismo explica también el calentamiento de los conductores al paso de una corriente eléctrica, siendo la potencia que se disipa proporcional tanto al voltaje como a la intensidad de esa corriente. Se calcularon las resistencias en 3 geometrías: la plana, la cilíndrica y la esférica. 8. Cuando una geometría esférica, el radio exterior RB, tiende a infinito, la resistencia converge a una expresión que solo depende del radio de la esfera exterior. Esto explica por qué el contacto de tierra de los pararrayos y los neutros se pueden caracterizar por una resistencia finita, que no depende de la existencia ni de la posición de un segundo contacto. Esto no se acaba sin dejar unas preguntitas para que vayan pensando.
Primera pregunta. Si en el circuito de la figura se eliminara la corriente quitando la componente, por ejemplo, el que está entre A y B, ¿se seguirá cumpliendo que la suma de los voltajes es igual a 0? Segunda pregunta. En electrostática se vio que la capacitancia entre dos placas paralelas de área S separadas a una distancia L era aproximadamente igual a la permitividad multiplicada por el área dividida entre la longitud. Si el medio que separa las placas fuera conductor, la resistencia entre ellas sería la resistividad multiplicada por la longitud y esta vez dividida por el área. O sea que sustituyendo la expresión de la capacidad en esta última nos quedaría que la resistencia es igual al producto de la resistividad por la permitividad y dividido entre la capacidad. ¿Es esta aproximación por defecto o por exceso? Tercera y última pregunta. Suponga una figura sólida, no esférica, sumergida en un medio conductor. ¿Será su resistencia mayor o menor que la de una esfera del mismo volumen? Y con esto terminamos con esas leyes en las que se van a basar todos los métodos de resolución de circuitos. En la tercera clase sí que vamos a entrarle a eso. O como diría un ingeniero, un poco de teoría de redes. Hasta entonces. Para aquellos elegidos de la fortuna, aquellos a los que se le ha mostrado la belleza matemática del cálculo vectorial, les presentamos la demostración del carácter conservativo del campo eléctrico a partir de las ecuaciones del gran Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell. Esas que según el gran Richard Feynman son las más importantes de la física. Bueno, enfoquémonos sobre la llamada ley de Faraday. Esta nos dice que el rotor del campo eléctrico es igual a la derivada respecto al tiempo de la densidad de flujo magnético en ese punto. No tenemos que ocuparnos del campo magnético ahora, porque de cualquier manera vamos a considerar solo el estado estacionario y en ese caso la derivada de cualquier cosa respecto al tiempo va a ser 0. Por tanto, el rotor del campo eléctrico va a ser 0 en todos lados. Por otra parte, tenemos el teorema de Stokes que podemos aplicar al campo electrostático E. Este dice que la integral de línea de ese campo E en una curva cerrada L es igual a la integral de superficie de su rotor en cualquier superficie S delimitada por dicha curva cerrada L. Increíble cómo hay que hablar para decir en palabras los pocos símbolos de esa identidad. Y eso que omitimos las condiciones sobre L. Esa que debe ser una curva de Jordan, de las que no se autointersectan. Y que la superficie debe ser orientable. Nada de botellitas de Klein ni otras rarezas. Volviendo al teorema de Stokes. Siendo el rotor de E igual a 0 en todos los puntos del universo, resulta que la integral de línea del campo eléctrico en una curva cerrada L es igual a 0. Lo que quiere decir, en otras palabras, que el campo electrostático es conservativo. O en más palabras todavía, en estado estacionario, el trabajo total de la fuerza del campo eléctrico sobre la unidad de carga en una trayectoria cerrada es 0.